tenemos un parlamento que está por el debajo del de Guatemala, el de Chile, el de Bolivia, República Dominicana, estamos por debajo. Debemos de tener un parlamento muchísimo mayor, pero ¿es necesario ponerlo eso en la Constitución? No. En la mayoría de las constituciones deja eso al desarrollo de la ley correspondiente. Generalmente se dice en las leyes lo siguiente, que por cada número de electores un representante, digamos 50.000, 70.000, 100.000, lo que el Parlamento considere, pero colocarlo en la Constitución trae un gravísimo problema. Es no solamente mantener, sino agravar el problema. Por favor, el siguiente cuadro. Eso también lo van a ver, y disculpe lo atiborrado que están, pero allí van a ver incluso países unicamerales y bicamerales con parlamentos superiores al nuestro, y en cada uno de ellos no se consigna en la Constitución. Por favor, la siguiente lámina. El párrafo 6º dice lo siguiente, y por favor, una atención sobre este tema. El tema dice: los congresistas son elegidos por un periodo de 5 años. La lista de candidatos debe incluir 50% mujeres y hombres. Su elección será simultánea a la elección presidencial. Pregunta a los congresistas: ¿por qué los senadores y diputados deben de tener el mismo periodo de mandato? La gran mayoría de países los diferencian. En nuestro país han habido constituciones que han separado el mandato. ¿Por qué se tiene que elegir simultáneamente? Y acá hay un tema. La forma y el cuándo se elige tiene mucho que ver con la relación entre ejecutivo y legislativo. Tiene mucho que ver con la relación ejecutivo y legislativo, porque puede darse el caso siguiente: que un gobierno tenga mayoría absoluta en el Congreso. Si la elección es a mitad de periodo y la legitimidad o apoyo gubernamental ha cambiado, probablemente esto cambia también las relaciones en el Parlamento. Y entonces, una pregunta es: ¿se quiere mantener la simultaneidad manteniendo el mismo periodo de mandato? Por lo demás, los periodos de mandato presidencial y parlamentarios en general en el mundo y en América Latina en particular han ido recortándose a 4 años. Tanto el mandato presidencial como el de la Cámara de Diputados. El de la Cámara de Senadores en general es mayor. Y entonces esa es una pregunta. El presidente no necesariamente, hay algunos casos en donde se reelige, pero en otros efectivamente sí. En el caso de Estados Unidos se puede reelegir una sola vez. El país de mayor libertad en general y donde la reelección es indefinida en todos los aspectos, lo único que coloca como limitación es la reelección presidencial después de las 4 reelecciones de Roosevelt hasta que murió en su último mandato, y lo que hicieron ellos es reelección y una sola reelección, y en adelante prohibir incluso la reelección inmediata. No se puede volver a postular pasado ese periodo. Pero en el caso exclusivamente de la parte parlamentaria, en realidad debe ser, de mi punto de vista, un mandato y un periodo que no necesariamente coincida con la elección del presidente de la República. Hay países como Colombia que, por ejemplo, elige primero su parlamento y 6 meses después elige al presidente de la República. A mí eso no me gusta. Es preferible posterior a la elección del presidente de la República. Y ahí se puede introducir lo siguiente: esto que ya se ha discutido ante una propuesta que hice hace como 20 años, es que si se mantiene la segunda vuelta electoral presidencial, la elección del Parlamento, si no se quiere cambiar tanto el periodo de mandato como el número, hacerlo coincidente con la segunda vuelta o la probable segunda vuelta presidencial, que eso además contribuye a que se acote las preferencias por aquellos quienes están en la presidencia y a quienes que se oponen. ¿Qué es el diseño francés? Los franceses son los inventores del balotage o la segunda vuelta,
y los franceses primero eligen el presidente de la República, que ojo, allí el presidente de la República, y es necesario subrayar, es jefe de Estado, es jefe de Estado. En Francia es jefe de Estado. Se elige la Asamblea Nacional en 2 vueltas, y la Asamblea Nacional elige al jefe de gobierno, que es el primer ministro. Ese sistema semipresidencial francés. Por favor, el párrafo, bueno, ahí pueden ver los periodos de mandato, miren ustedes, donde hay bicameralidades, sobre todo, los periodos diferenciados entre Cámara de Diputados y Senadores. Por favor, el siguiente párrafo. Finalmente, el último párrafo. Dice, para la elección de senadores será por lista cerrada y bloqueada, sin voto preferencial, y para la lista de diputados con lista cerrada, lista cerrada pero con voto preferencial. Congresistas, Presidenta, por su intermedio, esto es llevar a nivel constitucional elementos del sistema electoral que de ninguna manera pueden estar en la Constitución. Entre otras cosas, es ¿por qué la diferencia entre Cámara de Diputados y Senadores sobre el tipo de lista? En segundo lugar, estos elementos, lista cerrada, tipo de lista, circunscripción, valla, simultaneidad, son parte del sistema electoral. Se está colocando algunos y otros no. Y si colocamos todos, estamos colocando en la Constitución aspectos que no debe ir. Mañana más tarde, los congresistas, ustedes u otros, quieren cambiar eso y tendrán que cambiar la Constitución. Y eso nos lleva a colocar un candado innecesario. Por favor, la siguiente lámina. Los sistemas electorales son complejos e integrales. A lo largo de mi vida profesional me he dedicado a esta parte, los conozco bien. Son integrales, tienen que tener coherencia, y el artículo 90 incorpora aspectos que, en mi punto de vista, puede traer más problemas que si es que se reduce, no desnaturaliza en general el proyecto de ley de reforma constitucional, porque queda en pie el sistema bicameral. En segundo lugar, sí vale la pena discutir, si ustedes lo estiman conveniente, el tema de la renovación o el mandato, pero en líneas generales es necesario reducir el artículo 90 al siguiente, por favor, y con esto termino. Esta es la propuesta que yo les propongo y que forma parte del primer y segundo párrafo del artículo 90, porque además esto sí puede llevar a acuerdos de consenso más amplios. El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual consta de 2 cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La presidencia del Congreso será ejercida por el presidente de la Cámara de Senadores desde la instalación y durante la primera legislatura, alternándose con la presidenta de la Cámara de Diputados en cada año del periodo parlamentario, que comprende 2 legislaturas. Para ser elegido senador se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 35 años y gozar del derecho a sufragio. Para ser elegido diputado se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar del derecho de sufragio. Nada más. Lo demás debe ir a las normas de desarrollo constitucional. Allí ustedes tienen hasta el 8 de abril del año 2020 para discutir esa ley. No acá. No en una sesión, en 2 sesiones, porque se va a cometer un grave error. Yo creo que reduciendo, esto es el artículo 1 y 2, el párrafo 1 y 2 del artículo 90. No se va a desnaturalizar de ninguna manera el sistema bicameral si se coloca esto. Algunas personas dicen lo siguiente: si no se coloca acá, en la ley se va a evitar colocar. No, siempre la ley va a tener que desarrollar en general el sistema bicameral sobre la base de número de parlamentarios, el tipo de lista, el tipo de circunscripción, si hay voto preferencial o no, todo lo demás. Acá estoy seguro, ustedes no se van a poner de acuerdo, y la forma de destrabar esa discusión es algo que no desnaturaliza, repito, ni siquiera con el espíritu puesto por el decreto, por el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Pero además, este fin de semana sale una encuesta de GFK
donde se pregunta a la gente si está a favor o en contra de la bicameralidad. Yo no tengo los resultados, no es que eso es lo que voy a decir, sino que yo creo que va a ser igual o parecido o más que el resultado anterior. ¿Y qué preguntó GFK? Preguntó, ¿está usted de acuerdo o no con la bicameralidad? Nada más, nada más. ¿Ustedes creen que la gente dijo, no, cuidado, es necesario colocar los 130, 100 aquí, 100 allá? Claro que si es que colocas en la pregunta eso, probablemente también los electores van a decir que sí. Lo que quiero decir es lo siguiente, y por favor como una recomendación. Hay muchos temores que se cree que van a dar como consecuencia un rechazo amplísimo de la gente. Por ejemplo, dice el financiamiento público. La gente va a salir a las calles. Hay financiamiento público, para empezar. ¿Alguien dijo algo? No, el número, es que la cosa no es engañar a la gente, sino decirle, esta discusión se llevará una vez aprobado la bicameralidad, cuando se discuta la modificación de la ley orgánica de elecciones o la ley que corresponda. Para eso se tiene, en realidad, hasta el 8 o 9 de abril del 2020. Y entonces se ha discutido de forma extensa, pero se reduce en aquellos aspectos que la ley requiere colocarse, porque además hasta el mismo ánimo de los electores mañana más tarde puede cambiar, y sin embargo, puesto así, del párrafo 3º hasta el 7º, se está colocando un candado que mañana más tarde se puede no solamente tener serios problemas para modificar, sino definitivamente casi un imposible modificar. Muchísimas gracias, presidente de los congresistas. Muchísimas gracias, doctor Tuesta. Muy ilustrativo todo lo que usted nos acaba de señalar, sobre todo para aclarar algunos conceptos y por qué las decisiones que vamos a tomar al momento de redactar el dictamen. Sin embargo, siendo que esta responsabilidad corresponde al Pleno de la Comisión, vamos a seguir escuchándonos entre nosotros. Hemos empezado a trabajar ya el nuevo texto de la fórmula legal, recogiendo las participaciones de ustedes. Y también les anuncio que el día de hoy iniciamos el debate de el dictamen sobre financiamiento el día de hoy. Así que continuamos ahorita con esto. El doctor Tuesta va a seguir respondiendo interrogantes. No, congresista, no hay corte todavía. Así que tiene en el orden de oradores que tenemos, voy a iniciar un nuevo bloque, porque tiene un bloque ya de oradores congresistas. Los que ya han hecho uso de la palabra van a tener que esperar al momento que les toque, o pueden hacer interrupciones si es que son interrupciones cuando corresponda. El orden que tengo en este momento, para que lo tengan en cuenta: el congresista Lescano, la congresista Cuadros, la congresista Donaire, la congresista Montenegro, la congresista Espinosa, porque hay congresistas que están ausentes y que tendrían que ir entrando en el orden que estamos. Si queremos optimizar, sí. Congresista Johnny Lescano. Señora Presidenta, muchas gracias. Saludar a nuestros invitados, o al invitado que nos acompaña. Hubiera sido bueno que los demás parlamentarios también nos pueda escuchar el ex senador Bernales y el señor Medina. Sí, bueno, congresista Lescano, si me permite, les vamos a alcanzar también las participaciones de ustedes para que respondan. Sí, por escrito van a venir y le voy a informar a todos ustedes si que tienen alguna pregunta en particular. Sí, la primera pregunta que nosotros tenemos, señora Presidenta, en este debate, que tiene que ver con la modificación de la Constitución, es, estamos poniendo primero la carreta antes de los caballos con la aprobación de estas reformas constitucionales, porque el problema central del Congreso no es la organización del Congreso. Si es una cámara, son dos cámaras, si se elige, digamos, por macrodistritos o microdistritos. El problema es la calidad de parlamentarios que están ingresando y los escándalos que hay, ¿no? Lo que nos desprestigia totalmente y no permite un buen funcionamiento del Parlamento Nacional. Y sobre ese particular no se está haciendo nada, absolutamente nada. Hay parlamentarios
denunciados por diversos delitos, hay parlamentarios que graban para tener efectos políticos, hay parlamentarios que interfieren en la administración de justicia, hay parlamentarios que falsifican documentos, y sobre eso no hay ninguna reforma, ninguna propuesta, solamente estamos diciendo, oiga, ¿hacemos un Congreso con 2 cámaras o una cámara? Bueno, hagamos 2 cámaras, y van a seguir entrando parlamentarios que no cumplen con los requisitos mínimos para poder hacer funcionar bien al Parlamento. Entonces, la primera pregunta a Fernando Tuesta es, está bien que hagamos esta reforma y lo demás lo dejamos suelto porque no hay ninguna propuesta para corregir lo otro, no estamos tomando ninguna medida, vamos a hacer el Congreso bicameral, el Congreso va a aplaudir las leyes, como se ha visto que ya están aplaudiendo lo que se va aprobando. El señor Vizcarra, presidente de la República, va a aplaudir, va a decir, éxito, con esto vamos a eliminar la corrupción, lo cual no es cierto. No le hagamos una trampa al país, porque solamente enviando estas leyes, y tal como se están aprobando, muy débiles, muy tibias, no le vamos a hacer un camino distinto al Perú, no vamos a corregir los males que tiene el Perú. Entonces, la pregunta que voy a reiterarla a Fernando Tuesta es, ¿esto es suficiente? ¿Esto está bien? ¿Vamos a conseguir que todo después del referéndum camina sobre rieles? ¿O le estamos haciendo una trampa a la gente? Mi percepción es que le estamos haciendo una trampa a la gente, sobre pretexto de la lucha contra la corrupción, sobre pretexto de los otros que están colaborando para la gran reforma política y la gran reforma del sistema de justicia. Entonces, eso hay que responderlo primero, porque está bien cumplir los plazos hasta el 4 de octubre, está bien que los 4 proyectos que se conviertan en leyes y vayan a referéndum. Pero el resultado final, ¿será el que están esperando los peruanos o simplemente se está atacando una cosa que no está originando mucho problema en el Perú? Segundo lugar, Presidenta, hemos estado leyendo los proyectos, el dictamen de la Comisión de Constitución, y ponen como antecedentes de la bicameralidad los proyectos de ley que se han presentado desde el año 2001. 2001-2006, 2006-2011, 2011-2000, etcétera, etcétera. Sin embargo, no están poniendo como antecedentes, como precedentes históricos importantes, documentos que se ha debatido aquí en el Congreso, se ha debatido en los gobiernos que han pasado. Comisiones que han hecho estudio de las bases de reforma constitucional peruana, que los tengo acá en la mano, donde el presidente Paniagua, una vez que se convirtió en presidente de transición, conformó una gran comisión de juristas. Dentro de ellos incluso está Enrique Bernal Ballesteros, Javier Alba Orlandini, Carlos Blancas Bustamante, Carlos Fernández Cesareo, Raúl Ferrero Costa, Domingo García de la Hunde, etcétera, etcétera, etcétera. Y hicieron una propuesta de reforma constitucional, incluida la bicameralidad. Este precedente no se ha puesto. Entonces, ¿por qué no ponemos estos precedentes que son valiosísimos para darnos luces, para que la Comisión de Constitución y oportunamente el Pleno pueda decidir sobre este tema de bicameralidad? Punto 2. El año 2009, señora Presidenta, se hizo también y se votó, lo que no tuvo, digamos, un final feliz, pero se votaron algunas normas sobre este particular. Y tenemos, por ejemplo, el texto sustitutorio de la reforma constitucional de los títulos 4 y 6 de la Constitución Política. Y aquí también se habla de la bicameralidad y también se habla del referéndum. 2 documentos que no aparecen en los precedentes del dictamen hecho por el equipo técnico de la Comisión de Constitución.
Entonces, yo creo que estos documentos hay que incluirlos como precedentes, porque son antecedentes históricos importantísimos que ni la juventud, ni los jóvenes, ni el pensamiento pues jurídico, ni los ciudadanos pueden obviar, tienen que conocer. Y esto no está en el dictamen. No está en el dictamen. Y creo que son documentos valiosísimos, porque son discusiones que se han dado en el Parlamento Nacional, que no se aprobaron finalmente, pero que se dieron. Y que hay juristas, hay políticos que en esto han intervenido. En el primer documento, señora Presidenta, de esta Comisión de Reforma de las Bases de la Constitución de aquel entonces, y que sigue vigente obviamente la Constitución de 1993, se hace una propuesta sobre la bicameralidad. Una propuesta. Y dice lo siguiente, porque hay que darle luces también a nuestro pueblo, porque nosotros tenemos que explicar a nuestro pueblo qué sucedió antes de esta crisis, cuando no había pues tráfico en la justicia y no había una serie de cosas que estamos viendo, ¿no? Congreso desprestigiado, con una serie de acusaciones también, porque por eso el señor Vizcarra trajo estos proyectos el 28 de julio pasado, no por gusto, ¿no? Si todo hubiera estado funcionando más o menos, las cosas no hubieran sucedido como estamos ahora verificando. Entonces, después le doy, colega, para no perder el hilo del discurso. ¿Qué dice? No pedí interrupción, congresista Lescano, más bien Sí. por temas de economía procesal, quisiéramos saber cuáles son las preguntas que ha formulado ya le hice una nuestro pregunta. invitado. Ya le hice una pregunta a Fernando Tuesta. La segunda pregunta, ¿no? Y déjeme desarrollarme porque, digamos, no... Y a los demás parlamentarios no le ha hecho usted esa observación. Sistema bicameral, en esta comisión hecha por el presidente Paniagua, donde estuvo también el senador Bernales. Integrada Cámara de Diputados, le estoy hablando 17 años atrás. Integrada Cámara de Diputados, ¿cuántos representantes? 150 representantes, hace 17 años atrás. ¿Cuántos senadores? Planteaba esta comisión, 50 senadores, y que debía ser consignado en la misma Constitución este número, 150 diputados y 50 senadores. En la pretendida reforma del año 2009, ¿cuántos diputados? 125 diputados. ¿Y cuántos senadores? 50 senadores. El año 2009. Y ahora el planteamiento conforme al presidente Vizcarra son solamente 130. 130. ¿Y el presidente ha sido flexible sobre esto? No. Mire usted lo que dice en su discurso del 28 de julio pasado, en la parte pertinente, refiriéndose a la bicameralidad y refiriéndose al número de parlamentarios. Señor Vizcarra, presidente de la República, dice, sin que ello signifique el incremento del número actual de legisladores. Esa condición ha puesto el gobierno, el señor Vizcarra, al Parlamento Nacional, sin que ello signifique el incremento del número actual de legisladores. Entonces, ¿qué nos hacemos? Porque aquí estamos diciendo hay que dejarlo a la ley. Y el gobierno ha dicho, no me desnaturalicen el asunto, porque ponerlo en la ley y poner otro número, la pregunta es, ¿se va a desnaturalizar o no? Porque nos pone una condición el señor Vizcarra para el debate de la bicameralidad. Segunda pregunta entonces, o tercera o cuarta, no sé, pero déjenme un poquito hacer mi discurso, ¿no? Sí, estamos... ¿podrá el Congreso hacer un Parlamento bicameral con 130? ¿Podrá funcionar bien? ¿Y podrá decirse que se va a desnaturalizar los proyectos si nosotros cambiamos el número de legisladores? Y aquí otra pregunta. Aunque Fernando Tuesta es de la idea de que se haga una ley posteriormente hasta el 2020 para que se establezca cuántos legisladores realmente van a ser. Yo creo que hay que poner en esta reforma, en el referéndum, para que el pueblo se pronuncie el número de legisladores. No, señor
para la posteridad. Porque políticamente va a verse bonito, no va a haber ningún conflicto, mandamos a referéndum, 2 cámaras. Y después de 2020, ¿quién va a cargar con el muerto? ¿Quién va a decidir el número de congresistas? Este Congreso. Y ahí nos van a imputar la responsabilidad de decir, oiga señor, el presidente dijo solamente 130 y usted quieren hacer 150 diputados y 50 senadores. Nos van a quemar en las calles. Don Fernando Tuesta, nos van a liquidar, porque el pueblo no quiere más diputados, no quiere más senadores, no quiere más congresistas. Entonces, el mecanismo que nos está planteando es un mecanismo que nos van a sacrificar frente a nuestro pueblo. No, señor, aquí hay que ponerle sinceramente, honestamente, objetivamente, para este referéndum, el número de diputados y el número de senadores, y que el pueblo se exprese. Y que el pueblo se exprese, asumiendo responsabilidad, el gobierno, el Congreso y el pueblo. Porque el otro es bien fácil, pues, muy fácil. Lo mandamos así nomás, y después quien asume todita la responsabilidad va a ser los congresistas que están acá y van a decidir qué número de parlamentarios hay. Haciendo presente que el pueblo no va a aceptar un incremento de parlamentarios. Y haciendo presente que el mismo presidente dijo, no señor, no significa el aumento de legisladores. Entonces yo creo que hay que tomar el toro por las astas. Aquí que se apruebe número de senadores y número de diputados, con los precedentes históricos que tenemos recientes, que es este proyecto del 2009 y el proyecto de la reforma de la Constitución del año 2001. Ese es mi punto de vista respecto a este planteamiento, señora presidenta. Otro asuntito. Bueno, acá a los señores de Fujimorismo son francamente dictatoriales, insoportables, no dejan hablar, quieren ellos hablar y hablar y hablar, abusando de su mayoría. Qué falta de respeto y qué falta de vocación democrática, se creen dueños del Parlamento Nacional. Qué vergüenza, señora presidenta, de estar permanentemente en este Congreso, señora, soportando las agresiones, señores, de ustedes, permanentemente. No dejan hablar, creen que ustedes solamente tienen la razón. ¿Qué es esto, señora? ¿O este es el fondo del fujimorismo o este es el Parlamento Nacional, señora? No puede ser. No, señora, acá las cosas casi de chocolate espeso. No, señora, usted está actuando abusivamente, arbitrariamente. Comienzan a hacer comentarios, murmullan, no dejan hablar. ¿Qué es eso, presidenta? ¿Qué es eso? Ya, basta. Basta. ¿O este es el Congreso de todos los peruanos o es el Congreso del Fujimorismo? Este no es el Congreso del Fujimorismo. No es el Congreso. Sí, señor, voy a chancar la mesa porque aquí es insoportable la conducta de los fujimoristas. Es insoportable. Perdón, Rolando, tú me pedías sin interrupción. Congresista Arrate, antes de que tenga la interrupción al congresista Lescano, ¿ya terminó, congresista? No, entonces, congresista Arrate, que termine el congresista Lescano a fin de que no vea interrumpido su discurso. Yo le he escuchado al congresista, le sigo escuchando al congresista Lescano sin ningún aspaviento y sin nada. Pero eso no quiere decir que a todos nos pongan en un mismo saco. Yo creo que la democracia guarda respetos. Pero tampoco es cierto que uno tenga la opinión del pueblo. Es decir, que la opinión del pueblo, porque yo digo que van a ser 130 entre senadores y diputados, esa es la opinión del pueblo, esa es tu opinión personal. Y el Parlamento está para debatir. Y si el Parlamento dice que el pueblo no va a aprobar eso, el pueblo, o sea, esa es tu idea, o sea, es tu concepto, pero el pueblo no es tonto, el pueblo escucha, el pueblo dice, oye, mira, ¿cuál es la propuesta? El Ejecutivo nos hizo una propuesta, y no es desnaturalizar cuando hay un debate democrático, y si el debate democrático va hacia la decisión de decir al pueblo preguntarle, ¿va a haber o no una bicameralidad? ¿Sí o no? Esa pregunta es más fácil, porque no le puedes preguntar mucho más cosas. Entonces, ¿quieres reelección o no de congresistas? Te va a decir sí o no.
¿verdad? Pero esa es la decisión soberana. Pero el Parlamento no puede estar bajo un corsé diciéndome qué es lo que tengo que hacer. Para eso es la democracia, para debatir. Y, ojo, mi opinión no puede ser impuesta a los demás. Mi opinión tiene que respetarse. Pero en la votación va a ver si obviamente la mayoría de votos es también la parte representativa en la cual uno puede ir y consultar a la opinión pública. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que la Constitución, va a haber algunos cambios, pero el desarrollo de las leyes constitucionales para adecuar a la Constitución a la parte de la elección, tiene que haber un desarrollo. Y ahí se verá, como nos han explicado, como ha explicado el doctor Tuesta, ¿no? Diferentes formas de cómo uno puede elegir la valla electoral, distrito nominal, no nominal, una serie de detalles que se tienen que dar para poder lograr esto. Por lo tanto, no estamos bajo un sistema ya en la cual dictatorial ni nada por el estilo. Las ideas se combaten por las ideas, no